Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Así que queremos juntos para que luego entremos en la predicación de hoy, que es una predicación compleja, muy interesante, y ya ven cómo comienzan las cosas. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, gracias esta mañana. Rendimos nuestras vidas delante de ti. Te reconocemos como Señor, como Todopoderoso, como el único que tiene poder para perdonar, para restaurar, para dar paz. Gracias porque eres el único mediador entre el Padre y nosotros. Gracias porque está pendiente de nosotros. Y tu palabra dice que si el pecado fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Oh, nuestros pecados han sido lavados por tu sangre y en ti tenemos perdón. Tú eres quien endereza lo torcido. Tú eres el que sana, el que libera. Eres poderoso. Te damos a ti toda gloria en esta mañana. Gracias por lo que hace tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Honor y gloria, honor y gloria, honor y gloria. Honor y gloria a tu nombre, Señor. Gracias esta mañana. Te pido por esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Levantamos vallado a favor de la casa. En el nombre de Jesús, en ti tenemos seguridad, protección. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo plan infernal contra la juventud, contra los adolescentes y los niños de la casa es inoperante en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de maldad, en el nombre de Jesús es inoperante. Cubrimos las familias en el nombre de Jesús, los matrimonios, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que hace, Señor, porque levanta una juventud fuerte en esta casa. Hay propósito, hay propósito, hay propósito. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque muestras tu gloria en los adolescentes, en los niños, en los jóvenes, en las familias de la casa. Gracias porque revoluciona, porque establece tu orden. Hay salvación, hay liberación. Tu gracia fluye en este tiempo. Hay protección, hay cobertura. En el nombre de Jesús, todo lo que se levanta para traer tristeza, dolor, pecado, angustia, es inoperante. Jehová te reprenda en el nombre de Jesús. Jehová te reprenda en el nombre de Jesús. Todo espíritu de maldad que viene a traer distracción en la juventud de la casa, en los jóvenes y los adolescentes, fuera por la palabra. Cancelamos toda operación infernal en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, hacemos resistencia en esta hora a toda influencia infernal, a todo plan diabólico, en el nombre de Jesús, a todo espíritu de hechicería, a todo espíritu de engaño, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por la palabra. Toda ceguera espiritual, oh, en el nombre de Jesús, por la palabra. Confiamos en ti, Señor, tú eres nuestra esperanza. Esos jóvenes son tuyos, esos adolescentes son tuyos, esos niños son tuyos, esas familias son tuyas, esas parejas son tuyas. Tú las has salvado a precio de sangre, la has comprado para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria,
para tu gloria. Revoluciona esta casa. Abre los ojos espirituales. Toda ceguera se va en el nombre de Jesús. Toda pasividad, todo conformismo, en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Oh, nuestros hogares son tuyos. Hay paz en la familia, hay armonía en los matrimonios, hay armonía en la relación de los padres con los hijos, hay paz, hay transformación, hay guianza por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú tienes poder para cambiar la circunstancia. Toda rebeldía, todo engaño, toda blasfemia, toda persecución es inoperante por la palabra. Es inoperante por la palabra. Abre los ojos espirituales de tus hijos y llévate toda ceguera en el nombre de Jesús. Por la palabra. Establece tu orden, Espíritu Santo. Tuya es la gloria, Señor, tuya es la gloria. Toma tú el control. Toma tú el control, toma tú el control. Oh, tu gracia está fluyendo. Tu unción fresca está fluyendo. Esa generación de relevo, el diablo no puede con ellos, porque tú estás en sus corazones y se rompe. El yugo se pudre a causa de la unción. En el nombre de Jesús. Anulamos toda persecución. Anulamos toda persecución, todo plan infernal. Se ha erradicado esta hora por la palabra. Por la palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Tú eres el que da cobertura a las familias de la casa. El que da salud. Oh, gracias, Señor, por lo que hace en este tiempo. Muchas gracias porque da nuevas fuerzas. Porque, Señor, te lleva toda distracción. Hoy entregamos toda distracción, todo lo que viene para distraernos, Señor. En el nombre de Jesús es inoperante. En el nombre de Jesús. 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 Eres poderoso, Señor, para cambiar la circunstancia, para guardar. En el nombre de Jesús, para fortalecer, para guiar. Para gloria de tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Tienes la necesidad de recibir un mensaje acorde a la etapa que estás viviendo? ¿Has estudiado la palabra de Dios y sientes que no entiendes todo lo que dice? Hola, soy Ada de la Cruz del Departamento Juvenil de la Iglesia El Camino y vengo a decirte que todos los lunes tenemos una propuesta especial para ti a través de nuestro canal de YouTube, donde adolescentes y jóvenes como tú, que están viviendo las mismas etapas que tú, están dispuestos a enseñarte lo que Dios tiene para ti. También tenemos una programación para preadolescentes y niños, donde llevamos una palabra fresca conforme a la necesidad en estos tiempos. Te invitamos a que no te pierdas nuestras programaciones. Si necesitas alguna ayuda, apoyo, quieres a alguien que te acompañe a estudiar las Escrituras, puedes contactarnos en los medios que aparecen en pantalla. Estamos abiertos para recibirte y este es el tiempo oportuno de Dios para ti. De la obra del Espíritu Santo, la predicación acerca de la obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Hoy tenemos hoy otra predicación acerca de la convicción y hablamos de convicción de juicio. Y quiero compartir el texto con ustedes. En Colosenses capítulo 2. El versículo 13, vamos a tener la escritura el día de hoy.
Aleluya. 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 El Señor es mi libertador. Me ha liberado de toda opresión y de todo pecado. Me ha dado su paz y le doy gloria esta mañana. Estoy agradecido porque me ha dado vida y tiene cuidado de mí. Aleluya. Estoy agradecido de Dios y le doy gloria esta mañana. Le doy honor y honra. Aleluya. Aleluya. Así dice el texto sagrado. Colosenses capítulo 2, versículo 13. En el nombre de Jesús. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Hablando de convicción estos días, y hoy hablamos de la convicción de juicio. Conforme al texto que tenemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 11, dice: por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En el anterior, que fue la parte que analizamos la semana anterior, dice: de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. En la entrega anterior vimos el texto justamente anterior. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Habla del pecado de la incredulidad. Uno de los pecados porque va a ser juzgado el pecador. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El tema de hoy es considerado un tema complejo en términos teológicos. El convencimiento de juicio. Es complejo porque en la Escritura aparece que ese mismo personaje ya ha sido antes juzgado. Porque está hablando del príncipe del mundo, se está refiriendo a Satanás, que ya había sido juzgado antes, y que Cristo está dando una palabra profética en ese momento, porque todavía lo que Él está diciendo no se había cumplido, o sea, no había ocurrido. Pero ese es, los franceses tienen una palabra para referirse a ese tiempo que en español no existe. Ellos hablan del futuro proche, es como el futuro próximo, es lo que va a ocurrir más adelante, pero casi ya, es casi está ocurriendo. Ese tiempo, sí el francés sí tiene esa parte, ese tiempo lo tiene, lo que va a ocurrir casi ya. Por eso a nosotros en nuestra lengua se nos hace un poquito más difícil poder entender como el futuro próximo, lo que casi está ocurriendo, que Jesús está profetizando como que ya ocurrió. ¿Por qué Él está diciendo como que ya ocurrió?
o porque él ya está proyectando que él ha cumplido el tiempo y que ya su ministerio estaba en el ocaso. Él no había ido a la cruz, pero ya él está hablando como si lo hizo. Por eso es que en la oración del capítulo siguiente, si usted la lee, él está hablando en pasado ya. Pero aquí es una profecía no para el futuro lejano, sino a punto de cumplirse. Está dando esta palabra y por eso él habla de ya ha sido juzgado, y él no se está refiriendo al primer juicio que Satanás había sido sometido, sino al segundo juicio que él iba a ser sometido en la crucifixión de Cristo. Y a eso se está refiriendo Cristo. Es toda una palabra profética de lo que va a ocurrir o está a punto de ocurrir. La persona en cuestión ya había sido antes sometido a juicio. Y Jesús le llama el príncipe de este mundo y se refiere al que dirige el engranaje espiritual, ese engranaje que tiene que ver con un sistema conocido como mundo. Él lo dirige porque él entró en una negociación con Adán, y en esa negociación él engañó a Adán, y lo engañó por medias verdades. Y es bueno que anoten el concepto de medias verdades, porque la gente tiende a engañarnos con medias verdades. No nos dicen el todo, sino nos dicen la mitad, una parte del todo. ¿Okay? Y esto puede ser filosofía, una manera de filosofar, ¿no? Una parte del todo nos dicen para que nosotros pudiéramos estar en confusión. Él no le dice a Adán la verdad de la verdad, sino él le dice algo que era necesario para él convencer a Adán de lo que Dios le había dicho y producir una distracción en Eva. Y eso es sumamente importante. La distracción es importante en medio de la tentación, porque en la medida que nosotros nos distraemos, tenemos menos equilibrio, porque tendemos a resbalar. Y no le dice a Eva todo lo que Dios había dicho, sino que le dice que serán como Dios. Y es una media verdad, porque en el concepto de conocer el bien y el mal se parecerían a Dios. Claro, Eva no se enfocó en la verdad absoluta, sino se distrajo, porque a partir de esa media verdad le dio lo que él quería que ella recibiera y lo que ella necesitaba escuchar. Y entonces ella comenzó a ver el fruto como agradable, y ahí vino la codicia. Entonces él persiguió a Adán, y Cristo está hablando de ese sometimiento a juicio por el engaño de Adán. Pero antes de eso, y ya ustedes saben que los teólogos hablan de la eternidad pasada como si existiera algún mecanismo para dividir la eternidad o interrumpirla. Pero es un concepto para que el ser humano pueda entender lo que ocurrió antes de la creación del hombre. Ya en el cielo unos ángeles perdieron su dignidad. Perdieron su dignidad porque no obedecieron a Dios, y el escritor de los Hebreos habla de que el Padre introdujo a su Hijo al mundo y ordenó que lo adoraran. Y hubo una resistencia
en unos ángeles de adorar a Cristo y de someterse cuando Él lo introduce en el mundo, y hablo de la alta creación. Y entonces aquí hubo una rebelión encabezada por Satanás, en este caso, que es uno de los nombres que lo conocemos en el mundo físico, con el que se traduce a nuestra lengua y al mundo físico. Y entonces produjo una rebelión porque él conquistó otros ángeles, una resistencia a adorar a Cristo, y decidió levantar un trono similar al del Altísimo, paralelo al Altísimo, para tener quienes lo adoren. Y entonces Dios lo sabe todo, Él deja que la gente actúe, pero Él conoce todo lo que se está moviendo, y decidió intervenir con la autoridad el trayecto cuando Él se disponía a establecer su trono, aun cuando lo dejó conquistar a unos ángeles que estaban al servicio de Dios de diferentes rangos para que le sirvan a Él, y decidieron hacer resistencia, no adorar a Cristo. Y quiero que estén claros de esto, porque el problema de la religión en el mundo es contra Cristo y es resistencia a la adoración a Cristo, porque ese fue el trabajo que hizo Satanás con algunos ángeles que él logró conquistar. Entonces él fue sometido a un juicio por cuanto no guardó la dignidad y no se sometió a la obediencia de Cristo para adorar. Y él fue sometido a juicio. Entonces cuando él es juzgado, yo hablo del primer juicio, él es despojado de su investidura por cuanto no guardó la dignidad y ya no podía estar en el lugar sagrado. Él fue despojado. El profeta Isaías revela un punto importante acerca de lo que pasó con ese ángel. Y dice, Isaías 14:11, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusano será tu cama y gusano te cubrirán. Isaías recibió la revelación de la sentencia que se cantó en ese juicio, y él la está narrando. Y gusano te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces el profeta Isaías recibió la revelación de la primera sentencia en el juicio que Satanás fue sometido. Y entonces la está leyendo en un momento importante en que el pueblo de Israel estaba siendo atacado, y posiblemente el pueblo de Israel pensaba que su lucha era contra carne y sangre, y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia. Nuestra lucha no es como la lucha de los judíos, que era contra carne y sangre, contra los descendientes de Israel. Nuestra lucha no es con gente, no es con humanos. Nuestra lucha es con seres espirituales de maldad, y describe los rangos de esos espíritus que estuvieron al servicio de Dios, pero que se resistieron a adorar a Cristo y que están al servicio del infierno. Y entonces ese juicio es importante porque ahí es donde él recibe dos nombres. Recibe el nombre de ser adversario, Satanás, y
recibió una condena que se llama la condenación del diablo. Entonces ahí en ese primer juicio él fue sentenciado, y Cristo no está hablando del primer juicio. ¿Y por qué él se convierte en el príncipe del mundo? Porque él es el ideólogo de esa filosofía mundana, de esa doctrina mundana, de esas estrategias, esa corriente del mundo que quiere apartar al ser humano de Dios para que no adore a Dios, e influencia al ser humano para que se corrompa. Y él es que dirige todo el engranaje del infierno. Él es que tiene que ver con todo aquello de la homosexualidad, de la perversión, todo lo que tiene que ver con el pecado que pervierte al ser humano para tomar control, el aborto. Esa es su línea, esas son parte de los engranajes del mundo que él dirige, y que él es el fundador de ese engranaje. Y Cristo está citándolo como que él es el que dirige, que él encabeza ese sistema, de donde viene el anticristo y de donde viene toda una persecución que se da en el mundo, en diferentes naciones, contra los creyentes y contra la iglesia, el paganismo y la corrupción de la iglesia, que quiere penetrar a la iglesia para corromperla, para que no tenga esencia y no tenga la cobertura de Dios. Todo ese engranaje mundano es dirigido por él, y él es príncipe de ese engranaje. Porque como Adán le creyó, él convenció a Adán con su media verdad, lo engañó, entonces Adán cedió en cierta parte el control de su descendencia, y a partir del pecado de Adán, la descendencia de Adán está sometida a controles importantes, no solo de pecado, sino de perversión interna, de iniquidad, que es mucho más complejo que el pecado. Y entonces Cristo viene a deshacer esa obra en la descendencia de Adán, y al él ir a la cruz, entonces él está hablando en un futuro cercano, muy próximo a lo que le estoy diciendo ahora. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo va a descender, y está hablando justamente de aquel milagro revelado en el Pentecostés, que fue el momento donde el Espíritu Santo descendió. Y este tema también es complejo, porque el Espíritu Santo es Dios, y al ser Dios está con todo su ser en todo lugar al mismo tiempo. Pero Cristo no estaba hablando del Espíritu Santo como que iba a venir, sino él estaba hablando del desarrollo del ministerio del Espíritu Santo como consolador. Por eso él le dice otro consolador. Está hablando del desarrollo complejo del gobierno de la iglesia, que lo iba a hacer el Espíritu de Dios. No es solo a cuando venga el Espíritu Santo como una expresión, es cuando él tome el control del gobierno y la dirección de la iglesia. Él se encargará de convencer al ser humano para hacer una transición que ya Adán había hecho. Hablo de la primera transición, cuando el individuo pasa de ser santo a ser pecador, que es el caso de Adán. Y la segunda transición, cuando pasamos de ser pecadores a ser santos por medio de la regeneración y la santificación. Y entonces el Espíritu de Dios iba a gobernar e iba a transicionar al ser humano, y él lo daba como un hecho ya, porque estaba a punto de ocurrir, porque él estaba concluyendo su ministerio. Inclusive le dice, hay cosas que ya no se las puedo enseñar, porque ya no está dentro de mi ministerio, sino que parte del ministerio del Espíritu Santo.
y Él se encargará de enseñarle esas cosas. Él se encargará de darle la revelación. Y dentro de eso está la convicción, que es una revelación que hace el Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Una revelación muy compleja que nosotros a veces no percibimos que está ocurriendo, pero es una obra extraordinaria. Y entonces dentro de esa obra de convencernos de pecado, del pecado de la incredulidad, que es sumamente importante, porque no solo en el juicio la gente será condenado por el comportamiento pecaminoso del pecado actual y porque el que hereda de Adán y de Eva, sino por la incredulidad. Y el texto sagrado dice que el que no creyó ya ha sido condenado. O sea que la condenación de la gente es por el pecado de la incredulidad. Por esto es que va a ser condenado. Ya más adelante espero tener una oportunidad de conversar con ustedes ampliamente acerca de ese concepto. Ahora, aquí Jesús está diciendo una obra importante que el Espíritu de Dios va a hacer en nosotros, y es convencernos de que ya el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando escribe a los colosenses? Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí no lo hace como en la carta a los Efesios, que describe la jerarquía, sino que se refiere en términos general a ellos como potestades, ¿verdad?, y principados. Y ahí lo engrupa a todos los, en el orden jerárquico, que sirven al infierno. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Si Cristo está diciendo que ya ha sido juzgado, y es un concepto también muy interesante, porque aun cuando ha sido condenado todavía está suelto. Hay unos misterios ahí importantes en esa revelación que tenemos que dar seguimiento, que no se puede comparar con un sistema de justicia terrenal, excepto el juicio en contumacia, donde el individuo es condenado no estando presente, y cuando se presente en ese momento entonces apresado. Pero aquí dice que se despojó, lo despojó de un acta, y para poder despojarlo de esa acta debió ir a un tribunal espiritual en la que el enemigo tenía derecho sobre los descendientes de Adán. Y ese derecho que tenía es como cuando usted tiene un título de propiedad de su vehículo, de su casa, y entonces para anular ese título o cambiarlo por otro, necesita ir al tribunal competente, ¿no?, que pueda anular porque ya se venció, porque no se le dio el uso correcto, o porque fue vendido. Porque cuando usted vende la propiedad, el tribunal competente le quita ese título a usted y se lo da a otra gente, sea de su automóvil o de su casa. Estoy poniendo ejemplos, pero tiene que ser alguien autorizado para eso. Y entonces aquí Cristo está hablando justamente, el príncipe del mundo ya ha sido juzgado, se le ha quitado el derecho que tenía en un tribunal espiritual, que decía que los descendientes de Adán le correspondían a él, producto del pecado de Adán y del engaño que le hizo a Adán. Y entonces Cristo nos está convenciendo por la palabra de la obra que tiene que hacer el Espíritu Santo en un individuo. Señores, es tan interesante que esto ocurre en el espíritu suyo,
en su intelecto, en su mente, rápidamente, para usted poder entender la revelación de Dios y recibir a Cristo como Salvador. Oiga, ¿cómo que funciona? Y eso es lo que está diciendo. Esa es la obra primaria del Espíritu Santo en el creyente, es la convicción. Y de ahí va a hacer otras obras que veremos más adelante, pero la obra primaria de convicción en esas tres áreas, el Espíritu de Dios va a iluminar la mente, el espíritu, el corazón de esa persona que aún todavía no ha creído, pero lo va a convencer para que se rinda a Dios. Y una de las partes importantes es que le va a decir: ya Satanás no tiene poder sobre ti y no te puede retener, porque el acta que él tenía, que decía que tú le correspondía, ya en un juicio fue quitada esa autoridad. Y eso es lo que Cristo está diciendo en convencimiento de juicio, que el Espíritu Santo va a hacer como una obra importante. Dice: todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice: ya en la cruz, junto con la crucifixión, ya el príncipe de este mundo ha sido juzgado y ha sido despojado de la autoridad. Y entonces usted, para poder entender esa obra, usted tiene que ponerse en un escenario que posiblemente usted no ha hecho el ejercicio, pero es interesante que usted pueda hacer el ejercicio en ese proceso de conversión. Cómo usted no entendía, ese fue mi caso, hablo de mi caso, cómo no entendía, cómo era incrédulo y no podía entender que fluya lo de Dios, y cómo el Espíritu Santo llega a convencerme para yo terminar creyendo que sí, que yo puedo recibir a Cristo como mi Salvador, que Él puede hacer una obra extraordinaria en mí y que yo puedo apartarme de aquello que me siento que me ata y que no me deja moverme. Entonces, en ese momento de convicción es una obra espiritual, es un susurro al Espíritu. Y muchas veces pasa desapercibido en nosotros mismos, de lo que está pasando alrededor con la gente. Pero es una obra importante, porque si el Espíritu de Dios no nos convence de nuestra condición y de que podemos encontrar el antídoto para nuestra situación, y sobre todo aquel susurro del enemigo que le está diciendo a la gente que le pertenecen a él. Y entonces ahí entra la obra del Espíritu de Dios. No, tú no le perteneces a Él. Ya se hizo una obra por ti en la cruz del Calvario y Él ha sido sometido a juicio. Y el título de propiedad que decía que los descendientes de Adán le pertenecen, ya se le quitó. Lo que pasa es que Él sigue engañando y hablando media verdades, pero ya Él no tiene poder sobre ti. Y eso es una obra espiritual en la que terminamos rendidos delante de Dios. Inclusive aquellas personas que vienen de familia de gente idólatra, que también es mi caso, y que de alguna manera aprendimos algunas cosas del mundo espiritual contrario, pero que el Señor en su misericordia nos iluminó y abrió nuestra mente y liberó nuestros intelectos para poder entender la revelación. En todo esto nos damos cuenta que hay un derecho que tiene el enemigo, que opera a sus anchas, pero que ya Satanás lo sabe, que él ha sido despojado en el juicio de esta autoridad, pero él quiere seguir engañando a la gente para que la gente sea presa suya. Y esto se puede comparar como cuando hay un animal que de alguna manera usted lo tiene amarrado y está tan acostumbrado a estar amarrado que usted le quita la soga y él no se mueve y sigue en el mismo lugar como si estuviera amarrado. Y entonces usted se pregunta, pero ¿por qué él, si ha sido liberado ya, no vive como que ha sido liberado? Justamente porque no ha entendido, y aunque los animales no tienen esa capacidad que tienen los seres humanos, sin embargo por instinto sabe
o puede entender que es libre. Y algunos lo entienden, y los que tienen mascota lo saben, cuando lo tienen trancado y lo sacan, instintivamente pueden descubrir que lo son. Pero la gente no sabe que ha sido liberado ya del pecado y que Satanás no tiene poder sobre ellos, y que esta obra la hizo Cristo en la cruz del Calvario y que le arrebató el derecho al enemigo. No lo saben. Y necesitamos nosotros darle la palabra para que el Espíritu de Dios pueda convencerlo por medio de la palabra. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Cristo nos está diciendo: el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ha sido juzgado, ha sido despojado de la autoridad que tenía en tribunales espirituales, pero aún él sigue operando como si no hubiera sido condenado. Es su segundo juicio, su segunda condenación, y sigue igualmente operando. Y ese punto es sumamente importante, porque algunos están diciendo que Satanás está preso y que él está en cárcel, está encarcelado. Y la verdad es que hay unos ángeles que sí están presos y que no guardaron su dignidad y que no se sometieron a la adoración a Cristo cuando el Padre lo introdujo en el mundo. Sin embargo, el príncipe del mundo no está preso porque él sigue dirigiendo todo el engranaje. Lo que él no está operando desde los lugares sagrados donde él operaba antes cuando servía a Dios, sino que él está operando, como dice el texto bíblico, desde los abismos, que son fosas que Dios creó cuando creó el universo. Y como no se encontró ningún lugar para él, entonces en esas fosas que existen en el universo, desde ahí puede él operar. Bendito es el nombre del Señor. En su segundo juicio, él es despojado. Ahora Pedro dice algo interesante que tenemos que tomar en cuenta. Dice, primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Es importante observar cómo el apóstol Pedro nos habla del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque él era la respuesta antes de ser creado Adán. Y aquí vuelve el concepto desde la eternidad, ¿verdad? O eternidad pasada, en la que ya Cristo había sido señalado como la respuesta al pecado de Adán. Y Cristo, cuando habla del juicio del príncipe del mundo, está diciendo, ya se cumplió la palabra, y ya saben que no se había cumplido en ese momento, pero él estaba dando una palabra profética para el futuro próximo, que estaba a punto de cumplirse. Y dice, aquí se cumple la palabra en la que Dios le había dado a Adán cuando pecó, de que el descendiente de la mujer iba a herir en la cabeza a la serpiente antigua, pero que ésta lo iba a herir al descendiente de la mujer en el calcañar. Y creo que aquí es donde Cristo está llevando al escenario del convencimiento del Espíritu Santo al ser humano, para que pueda comprender que libremente puede entrar a la presencia de Dios. Y entonces Pedro está hablando de ese cordero inmolado, presentado en los postreros tiempos, porque ya aquí Pedro está hablando de tiempos postreros, pero en pasado, porque
ya había ocurrido, pero había ocurrido en lo que se conoce, sería como el passé récent, que sería el pasado reciente, que también es una figura que no la usamos en español. El pasado reciente acabó de ocurrir. Y él habla en los postreros tiempos como si fuera en presente, que estuviera ocurriendo en ese momento. Y lo que está hablando es del pasado reciente. Acaba de ocurrir algo, acaba de ocurrir un fenómeno, está diciendo el apóstol Pedro. Pero ese acontecimiento no es de ahora. Está diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y también cuando escribe a los Corintios en el capítulo 15, el versículo 45, hay una revelación importante que da el apóstol Pablo, que también tenemos que prestar atención. Y él dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Porque Pablo también había recibido la revelación de que la posición de Cristo en el enfrentamiento con Satanás fue con un cuerpo como el de Adán, en la posición de descendiente de Adán, de la promesa de Génesis 3:15 que está hablando. Entonces se cumplió esa promesa, y entonces el Espíritu de Dios te va a convencer, está diciendo Cristo, de que esa promesa se ha cumplido. Bendito es el nombre de Dios. Y por eso habla del convencimiento de juicio. Pero hay muchísimos juicios más. Hay muchísimos juicios, todavía quedan muchísimos juicios. Pero no vamos a entrarnos en esos juicios, porque la serie no es acerca del juicio del enemigo, sino que es una expresión dentro de la convicción. Por eso no vamos a pasear por todos los juicios, pero quedan juicios interesantes en que van a ser sometidos ya los ángeles, inclusive tendrán, los ángeles que cayeron, que no guardaron su dignidad, serán sometidos también a un juicio público, oral y contradictorio, de la misma manera que será sometido a juicio el ser humano. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 25, está dando una palabra importante. Capítulo 9, versículo 25. Él está diciendo, está establecido que el ser humano muera una vez y después vaya a juicio. Pero Cristo no está hablando del juicio del ser humano, sino del juicio en que fue sometido Satanás, para quitarle el poder o la autoridad que tenía, y que el ser humano, siendo convencido, podrá abrir su corazón libremente para poder entender la revelación de Dios. Así que en la obra primaria del Espíritu Santo nosotros tenemos la obra de convicción de pecado, de convicción de justicia y de convicción de juicio. Y voy a leer el texto, solo puedo leerlo, y luego ya estoy a punto de cerrar la predicación de hoy por causa del tiempo. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo había dicho antes. Esto os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Y observe la narración como si fuera en pasado, porque estaba concluyendo su ministerio. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque he escrito estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, conviene que yo me vaya. Y entonces se está tratando de convencer a los discípulos de que su presencia en la tierra ya había llegado al ocaso y que él tenía que irse, y no vayan a llenarse de tristeza. Le he dicho que me voy y el corazón de ustedes ya está triste, pero quiero decirle que a ustedes le conviene, le dice, le conviene que yo concluya mi ministerio. Y ya saben que Pedro en un momento intervino a decir, maestro, ¿cómo es que te va a entregar? Que eso no acontezca, que no tengas que morir.
absolutamente. Yo soy capaz aún de defenderte si es necesario. Y Cristo lo reprendió porque Pedro no estaba entendiendo el asunto en términos espiritual. Y creo que este es el trabajo que tiene que hacer el Espíritu de Dios, que nosotros podamos entender cosas que vienen dadas en misterio y que no son fáciles de digerir, como tampoco era fácil de digerir que los discípulos, el Señor le diga que iba a morir y que ellos no lo defiendan y que lo dejen. Así que Pedro, en términos terrenal, Pedro estaba en un escenario apropiado, pero en términos espirituales estaba errado, porque Pedro no entendía esa revelación. ¿Cómo va a ser, maestro? Dice Cristo, entonces está diciendo que su corazón se ha llenado de tristeza. Tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, entonces va a convencer al ser humano de esa obra tan interesante. El Espíritu Santo nos convence, y esto es un misterio, por medio de la revelación de acontecimientos que ocurrieron netamente espiritual, en el mundo espiritual, y que la Escritura inclusive no lo revela a su totalidad. Pero para la salvación nos va a convencer el Espíritu Santo, para que nosotros podamos entrar en esa dimensión. Y esto es extraordinario. El proceso de conversión es más interesante que lo que nosotros nos podemos imaginar. De ahí es que los creyentes, cuando se reúnen, deben crear la atmósfera para que el Espíritu Santo opere, porque va a operar de forma extraordinaria si nosotros creamos esa atmósfera y si la palabra llega a la gente, que la gente la reciba, porque la gente necesita primero recibir la palabra, y por medio de esa palabra que la gente recibe, entonces el Espíritu de Dios va a hacer la obra. No podemos poner a Dios en un sistema. Él puede obrar de mil maneras. Ahora, el diseño en primera instancia para que eso ocurra es una responsabilidad de la iglesia. Claro que Dios puede pasar por encima de la iglesia y hacer lo que quiere, y lo ha hecho antes, pero la iglesia tiene una responsabilidad, y es generar una atmósfera espiritual extraordinaria para que el Espíritu de Dios pueda operar y dar una palabra a la gente, que la gente pueda digerirla. Y entonces ahí entra la operación del Espíritu de Dios por medio de la convicción. Y esto es un misterio que ocurre en el cuerpo espiritual del individuo, y que solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. Por mucho que nosotros queramos, no podemos convencer a la gente con la palabra. Es el Espíritu de Dios que lo convence. Ahora, la palabra debe ser clara. La gente debe digerirla, porque la fe viene por el oír. Y ese oír implica entender. Aleluya. El Espíritu Santo nos convence de un misterio por medio de la revelación, de que nuestro adversario ha sido despojado de la autoridad que le había arrebatado a Adán, que no estamos en el aire, sino que tenemos a alguien que pueda ayudarnos y fortalecernos. De eso nos va a convencer. Y también restaura la imagen que Adán perdió. Y este punto es sumamente interesante. El Espíritu de Dios va a restaurar la imagen que Adán pierde por medio del pecado. Y para restaurar esa imagen, que es una obra del Espíritu de Dios, es por medio de la transformación de nuestro espíritu. Recuerden que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Adán, cuando peca, pierde la imagen de Dios. Ya no es la imagen de Dios, pero sigue la semejanza de Dios en el ser humano pecador, y por eso puede desarrollarse, tiene capacidades y habilidades, sirva a Dios o no, puede hacer grandes cosas, porque Dios así lo ha creado. Bendito el nombre del Señor. Pero la santidad y la capacidad para proyectar la imagen de Dios la perdió. De ahí es que hay una profecía justamente en Isaías que le dice al pueblo de Israel que sobre ellos será vista su gloria. O sea que ellos tendrían la capacidad para proyectar la gloria de Dios, la imagen de Dios al mundo. Bendito es el nombre del Señor. Que se cumplió la promesa de redención, está convenciendo el Espíritu Santo. Que hay una oportunidad de reconciliarse con el Creador.
que aquel pleito casado desde Adán, hay una oportunidad para restaurar esa relación, para restaurar la imagen que se había perdido. Y ya cerrando en 30 segundos más del tiempo que debería, le digo hoy que el enemigo ha sido juzgado y despojado ya en varias ocasiones. Al principio, cuando se rebeló a adorar a Cristo, que no guardó su dignidad y que hizo proselitismo para conseguir ángeles que le sirvan, ya ha sido despojado de su investidura y de autoridad y juzgado. Y en segunda instancia, en el sacrificio de Cristo, ha sido despojado de la autoridad que tenía sobre nosotros. Satanás no tiene autoridad sobre ti, no puede operar sobre ti, no tiene derecho sobre ti, porque ya Cristo se lo ha quitado. Ahora, Satanás vive en libertad, así que no te descuide, que aunque él ha sido despojado y juzgado, hay lo que se llama la línea espiritual que separa las tinieblas del reino de Dios. Nunca cruce esa línea, porque si la cruza estás en territorio enemigo y ahí operan otras leyes diferentes. Es como otro estado donde operan otras leyes. La línea limítrofe que divide las tinieblas de la luz, y esa línea hay que respetarla. No olvide eso, porque si tú cruzas para allá, él va a operar sobre ti y entonces puede hacer cosas difíciles en tu vida porque tú le estás cediendo el derecho. Y ese es el concepto cuando la gente habla de legalidad. Es el derecho que tiene Satanás sobre alguno de nosotros porque libremente le abrió una puerta para que él opere. Así que tenemos que cerrar toda puerta y toda posibilidad de que él entre y opere. Aleluya. Sé sobrio, dice el apóstol Pedro, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Le dice: sean sobrios, sean moderados, sean controlados. Y hay un término aquí que aparece varias veces en la escritura, y es velar, y está ligado a lo que se conoce como inteligencia espiritual. Saber percibir, discernir por dónde viene el enemigo a atacar. No se olviden de eso. Por eso que Jesús le está diciendo a sus discípulos: orad y velad. Le está diciendo: oren, pero sean inteligentes. Tienen que saber por dónde el enemigo viene a atacar. ¿Qué está cocinando? ¿Qué se trae? ¿Qué está haciendo? Entonces tenemos que desarrollar inteligencia espiritual. Y Pedro está diciendo eso. Para los que creen que Satanás está amarrado, entonces Pedro le está diciendo: tengan cuidado, sean moderados, controlados, sobrios, manéjense con altos niveles de controles, sean inteligentes espiritualmente, porque vuestro adversario, y eso es un título que se le dio a Satanás cuando se resiste a adorar a Cristo y conquista ángeles para que lo adoren a él e intenta poner el trono. Entonces él se convierte en un adversario, el que adversa las cosas de Dios y el reino de Dios, el que adversa lo bueno. Ese es su trabajo. Y entonces aquí le llama vuestro adversario el diablo. Utiliza el segundo término, que es la condenación, que él cayó porque se sublevó. Aquí aparece también, dice: como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Él ha sido despojado, juzgado, condenado, lo que usted quiera, dice la palabra, pero todavía no ha sido encarcelado, y eso ocurrirá después que la iglesia sea arrebatada. Aleluya. Porque después de las bodas del Cordero, cuando regresemos, y ya eso es escatología, eso es otra dinámica y otro mundo por allá. El adversario ya no tiene autoridad sobre ti si el Espíritu de Dios vive en ti. Y tiene que grabarte eso: si el Espíritu de Dios vive en mí, el adversario no tiene poder sobre mí.
Si mi casa está en orden, el adversario no tiene poder sobre mi casa. Si yo estoy en obediencia delante de Dios, el adversario no tiene poder sobre mis hijos. ¿Por qué? Porque la cobertura es usted. Y si usted no tiene compromiso con Él, Él no tiene poder sobre sus hijos. Aleluya. Porque Él ha sido derrotado, ha sido juzgado y se le quitó el derecho que tenía sobre nosotros. Pero tenga cuidado, dice la palabra. Todavía no lo han apresado, está suelto. Y anda como un león. ¿Ok? Y un león, ¿ya? Usted puede entonces analizar características de un león, él la tiene. Lo que hace es que despedaza, acecha la presa. Ten acecho. Y entonces lo que está diciendo la Escritura es: Satanás te está acechando. Y ten cuidado que te está acechando. Y quiere que devorarte, eso es lo que dice el texto. Y está buscando a quien destruir. Aleluya. Pero si el Espíritu de Dios vive en mí, Él no puede operar sobre mí. Porque Él ha sido ya derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. Y por su sangre mis pecados son perdonados. Y cuando soy perdonado de pecado, ya Él no tiene legalidad sobre mí. Porque ahora yo le pertenezco a Cristo. Aleluya. Señor, gracias esta mañana. Te damos gloria y honor a ti. Por tu misericordia a nuestro favor. Gracias por este regalo tan extraordinario de salvación, por la obra del Espíritu Santo, por el trabajo espiritual que hace de convencernos de nuestra miseria, de nuestra realidad espiritual, y porque nos da el antídoto para nosotros salir de esa crisis que produce el pecado. Gracias, Espíritu Santo, porque nos ha convencido y hoy estamos rendidos, Señor. Honor y gloria a ti. Gracias en esta mañana. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.